Y bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Estamos comenzando una nueva semana en el canal Under Army con un nuevo video. No sé, estoy pensando de si va a haber como la semana pasada dos videos. Pero bueno, puede ser que este sea el único, puede ser que no. Hay otro tema ahí que me tiene medio interesado como para hablar. Vamos a ver si lo hago o no. De todos modos voy a tener bastante tiempo, mucho más que del de costumbre, porque de por sí lo tengo más tiempo que de costumbre ahora mismo. Pero teniendo en cuenta que estamos en plena víspera de feriado, o sea, el jueves es feriado, el viernes es feriado, un fin de semana bastante largo que se viene, lo más probable es que puede que termine queriendo hacer otro video. Yo últimamente estoy como con muchas ganas de sacar material, aprovechando que sobre todo en el último mes se ha producido una interesante cantidad de visitas en el canal. Vi que el video este de la reseña de la película de Martínez y Narciso funcionó recontra bien, o sea, se ha convertido básicamente en el video más visto del canal. El último video de Tito Páez, para mi sorpresa, también funcionó muy bien. Lo de la película de Michael también funcionó muy bien. Por lo visto que hablar de temas de actualidad funciona, más allá de los análisis discográficos, que los voy a seguir haciendo, no los voy a abandonar. Pero bueno, hablar de temas de actualidad, por lo visto que cada tanto, en lo que refiere a música sobre todo, y a cine, por lo visto que trae bastante interés, así que puede que lo siga haciendo, lo más probable es que lo siga haciendo, pero no se preocupen que los análisis discográficos, particularmente de rock nacional, de rock paraguayo, no van a desaparecer, y es a lo que venimos hoy. Hoy retomamos, después ya de un largo tiempo, creo que fue en febrero, la última vez que hicimos una reseña de un disco de este artista. Vamos a continuar con la discografía de el gran Rolando Chaparro, una de las máximas figuras de la historia del rock paraguayo y de la música paraguaya en general, prácticamente ya para este punto. Probablemente el músico de rock paraguayo el cual cuenta con una discografía más prolífica. Y vamos a hablar de su disco Hoja de Ruter, que bueno, originalmente se lanzó en 2007, después se relanzó en 2010. Vamos a contar un poco la historia de este disco, que es bastante interesante. La cuestión de su lanzamiento de por sí es bastante caótico, y quiero aclarar también una cosa, porque capaz los que son más seguidores de Rolando se estarán percatando de algo ahora que voy a hablar de este disco. Se estarán percatando probablemente de que me estoy saltando uno de los proyectos más importantes de Rolando en toda su carrera, probablemente el más ambicioso de toda su carrera solista, que es el proyecto de Afropolka, con el que lanzó dos discos: Afropolka 1, que es un disco prácticamente en vivo, y Afropolka 2, que es una continuación, que se lanzaron. El primer disco se lanzó antes que este Hoja de Ruter, unos años antes, 2003, 2004 aproximadamente, o se grabó más bien en esa época, y el segundo que se lanzó casi en paralelo con el lanzamiento original de Hoja de Ruter. ¿Por qué me estoy saltando el proyecto Afropolka? Bueno, básicamente Afropolka es, como dije, es el proyecto más ambicioso que hizo Rolando en toda su carrera solista probablemente. Pero bueno, son dos discos, o más bien es un proyecto que es bastante particular, es como que tiene alguna que otra canción de su pasado que él reversiona. El primer disco es en vivo. Me da la impresión de que Afropolka es una especie de apéndice. O sea, veo a Afropolka como una especie de apéndice de la discografía solista de Rolando, más que como parte 100% de la discografía dura solista de Rolando. Mientras que Hoja de Ruter sí, Hoja de Ruter es directamente un disco solista de Rolando de material nuevo, con canciones que fueron hechas especialmente para la grabación de este disco. Por ende, me parece más coherente, teniendo en cuenta cómo yo hago las discografías en este canal, me parece más coherente saltar directamente de Savia a Hoja de Ruter. Probablemente después ya saltemos a Bohemio, que es el siguiente disco, creo que el último de material nuevo de Rolando en lo que lleva de carrera. Después ya él se dedicaría a hacer regrabaciones de su material más conocido, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y Afropolka lo voy a tratar, no lo voy a abandonar, voy a tratar Afropolka, tanto el primero como el segundo disco, pero lo voy a reservar para cuando terminemos la discografía pura y dura solista de Rolando. O sea, una vez que terminemos Bohemio, vamos a encargarnos de Afropolka aparte, porque como dije, es un proyecto como muy específico, muy complejo, que me parece que me merece más tiempo. Así que bueno, vamos a hablar directamente de Hoja de Ruter, aunque vamos a hablar un poco de Afropolka y cómo influyó sobre todo en el lanzamiento y en la repercusión de este disco Hoja de Ruter. Vamos a comenzar hablando un poco de
de la historia de este disco, como siempre hacemos. Como todos sabemos, Rolando lanza Savia a principios de la década del 2000, no recuerdo exactamente el año. Tienen mi reseña ahí por si quieren ir a revisitarla, en donde menciono todo de manera específica. Creo que fue 2003 que se lanza Savia. Bueno, Savia, en mi opinión, después de haberlo escuchado, es definitivamente el mejor disco que lanzó Rolando en toda su carrera probablemente. Es un disco 10 de 10. Es un disco larguísimo que tiene, no me acuerdo exactamente cuántas canciones tenía, creo que eran como 17 o 18. Un disco larguísimo que dura más de una hora, pero el disco es tan bueno que no te aburre en ningún momento. En otras épocas hasta hubiese sido un álbum doble, pero aún así es un disco maravilloso que tiene la esencia rockera de Rolando, pero también tiene el folclore, también tiene mezclas con música latina, también tiene jazz, también tiene baladas, las típicas baladas de Rolando que arrastraba desde sus tiempos de síntesis. Tiene una de las mejores canciones de la historia del rock paraguayo, probablemente la mejor canción protesta de la historia del rock paraguayo. Está en ese disco que es Polcarrera de los Lobos, que es esa gran versión que hizo Rolando para el disco Savia. O sea, básicamente el sucesor de Savia de por sí tenía unos zapatos inmensos que llenar, porque Savia es, de manera con toda autoridad, podríamos considerarla una obra maestra y uno de los mejores discos de la historia del rock paraguayo y de la música paraguaya en general. O sea, este Hoja de Ruter, como sucesor directo de él, sacando obviamente los proyectos de Afropolka, como dije, para mí son laterales, tenía unos zapatos inmensos que llenar. ¿Qué hizo Rolando durante esta época, entre el lanzamiento de Savia y el primer lanzamiento de Hoja de Ruter? Bueno, en los siguientes años, en los años que siguieron más bien el lanzamiento de Savia, se da el primer pequeño gran boom de popularidad que tuvo el rock paraguayo, esa primera generación de artistas que empezaron a saltar a una masividad bastante marcada, gracias sobre todo, por supuesto, y lo he mencionado más de una vez en este canal, en los subsecuentes videos, y lo voy a seguir haciendo por su importancia, gracias sobre todo a la realización de las diferentes ediciones del festival, Pilsen Rock, las 4 ediciones que se realizaron entre el 2004 y el 2006. Rolando como tal participaría en 2 de estas 4 ediciones, participaría en la segunda y en la tercera. Hay algún que otro video, en aquella época, como dije en otros videos, como dije en otras reseñas, el Pilsen Rock solía transmitirse en vivo por el entonces incipiente Unicanal, que hoy en día es un canal ya mucho más formal, pero en esa época era un canal que simplemente se limitaba a transmitir fútbol y poco más. En esa época transmitía en vivo el Pilsen Rock en su totalidad, sin parar. Y bueno, hay algún que otro registro de la presentación en video, bien filmado, de la presentación que hizo Rolando en la segunda edición del Pilsen Rock a principios del año 2005, y posteriormente es cuando se presenta en el Pilsen Rock 3, que para muchos fue el más exitoso de todos, porque fue el que reunió más gente y es el más recordado. También se presentaría en esa edición. Ya comenté también esto en otros videos, pero el Pilsen Rock 3 fue tan exitoso que hasta se hizo una especie de documental que, bueno, en aquella época, a finales de la década del 2000, se solía vender como DVD, en el cual se recopilaba, bueno, varias de las actuaciones de los grupos paraguayos de la época, sobre todo los grupos paraguayos que participaban de aquella edición del festival. Se hablaba con el público, se hablaba con los periodistas que venían de afuera a cubrir. Y bueno, en ese DVD, en ese documental del Pilsen Rock Volumen 3, se puede ver a Rolando tocando un par de canciones en aquella edición. Una de ellas, de hecho, formaría parte de este disco Hoja de Ruter, que en ese momento, 2005, aún no se había lanzado. Así que ya tenemos una versión en vivo de una canción de este disco 2 años antes aproximadamente de su lanzamiento original. Ya creo que también mencioné en numerosas ocasiones que ese documental del Pilsen Rock Volumen 3 está acá disponible en YouTube gratis para que lo quiera ver. Es un gran registro, sobre todo para los centennials que gustan del rock paraguayo y que quieren saber cómo eran esos primeros años de profesionalización, digamos, del género acá en el país. Pueden revisitar ese documental, que les puedo asegurar que es una gran ventana a esa época. Luego de eso, al paralelo, básicamente al paralelo de eso, de la participación de Rolando en el Pilsen Rock, se pone a trabajar en lo que es el proyecto de Afropolka. No voy a extenderme tanto con eso. En su momento, cuando le haga la reseña a esos discos, tanto el Afropolka 1 como el Afropolka 2,
vamos a extendernos, pero bueno, fue durante esta época en que él empezó a desarrollar ese proyecto. Hace una gira interpreta incluso, o más bien presenta el Afropolka 1, lo presenta incluso dando una pequeña gira por ciudades del Brasil, y después graba el Afropolka 2. Y esto influye en Hoja de Ruter. ¿Por qué? Porque el Hoja de Ruter, este disco que vamos a analizar hoy, se graba prácticamente al mismo tiempo que el Afropolka 2. Prácticamente se graba en paralelo. Era un proyecto literalmente paralelo este disco al Afropolka 2. Este disco Hoja de Ruter se graba en los estudios Spirit and Sound acá en Asunción, pero se masteriza y se mezcla en Buenos Aires, y se lanza al mercado originalmente con un tracklist de 14 canciones en el año 2007. ¿Qué pasaba? A ver, justo en ese momento, año 2007, estábamos entrando ya en la época post Pilsen Rock del rock paraguayo. Ya el rock acá, dentro de lo que eran las bandas nacionales, empezaba a ser un poquito más masivo, un poquito más tenido en cuenta. Ya los medios lo empezaban a ver como algo a lo cual había que prestarle atención. Por ende, es como que, bueno, este disco cae justo en esa época, y por esa razón me da la impresión a mí que normalmente cuando vos le preguntás a un oyente más casual de rock paraguayo hoy en día por Rolando Chaparro, lo más probable es que el primer disco que identifique sea este, porque se lanza justo en ese momento en el cual todas las grandes bandas de rock paraguayo que hoy en día recordamos de esa época de los 2000 saltaron a la fama. Fue el primer, como dije, el primer gran boom comercial que tuvo el rock paraguayo. En esa época saltó a la fama Revolver, saltó a la fama Flow, saltó a la fama SKA, Ray Banana Skins. Y justo Rolando lanza este disco más o menos por esa época en la cual todo ese movimiento se estaba dando. Y yo creo que por eso, como dije, mucha gente casual que escucha rock paraguayo, normalmente el primer disco que identifique con Rolando Chaparro es este. Es el primero, porque además este disco tiene la particularidad de que cuenta con el hit más importante de la carrera de Rolando Chaparro solista, que ya es una canción de la que es una canción que no había compuesto originalmente para este disco, que había compuesto para otra cosa, que vamos a entrar en eso en breve cuando vamos a hacer canción por canción, y después la incluyeron en este disco para, bueno, imagino yo, para sumarle potencial comercial. Y esa es una de las cuestiones, de hecho, que yo quería mencionar. Yo creo que no, porque este disco, cuando se lanza en el año 2007, no fue promocionado realmente por Rolando, lo cual resulta irónico teniendo en cuenta que este es el disco probablemente más reconocible de Rolando, al menos en su carrera solista, para el público general. ¿En qué sentido digo que este disco no se promocionó? Este disco no se presentó, por ejemplo, en vivo. Este disco se lanzó con su tracklist original de 14 canciones y quedó ahí. Rolando no lo presentó y prefirió presentar al mismo tiempo presentar el Afropolka 2, que el Afropolka 2 se lanzó casi al mismo tiempo que este. El Afropolka 2, Rolando lo lanza casi al mismo tiempo que el Hoja de Ruter. Según Rolando Chaparro dijo última hora, unos años después, la razón por la cual él, al lanzar Hoja de Ruter, prefirió no promocionarlo tanto y centrarse en tocar e interpretar Afropolka 2, tenía que ver con el hecho de que con el Afropolka 1 él ya venía dando varias presentaciones, sobre todo en el Brasil. A parecer le estaba yendo muy bien con dichas presentaciones, por ende él decidió priorizar el Afropolka 2 por encima de los Hoja de Ruter en cuanto a su promoción, ¿no? Casi más por una cuestión de compromiso y de fuerza mayor. Es curioso esto porque si uno compara el Afropolka 2 con este disco Hoja de Ruter, se dan cuenta que son dos discos con enfoques muy distintos. Mientras el Afropolka 2 es un proyecto muy ambicioso, muy complejo, que va más allá incluso del propio rock, de la música rock que hace Rolando, este disco Hoja de Ruter es un disco puramente rockero. Ya vamos a hablar a profundidad de eso cuando hagamos el análisis como tal. Lo cual me hace pensar, o me hace tener la hipótesis, esto es una hipótesis, no estoy diciendo que haya sido así, no lo sé, pero me hace tener la hipótesis, o me hace esgrimir la hipótesis de que muy probablemente Rolando grabó en paralelo este disco porque él se estaba dando cuenta, él y la gente capaz que le manejaba la carrera, se estaba dando cuenta de que el ambiente, digamos, el mercado paraguayo por fin se estaba abriendo al rock paraguayo, al rock nacional. Por fin la gente estaba empezando a interesarse en el rock hecho acá en nuestro país. Y él necesitaba como que, para entrar con fuerza a ese mercado, para ser pujante dentro de ese mercado, yo creo que él y la gente que estaba con él consideraron que era necesario que él pudiese hacer un disco
de rock mucho más directo, mucho más accesible y que sobre todo estuviese muy en coherencia con con mucho del sonido del rock que era popular en esa época en nuestro país, ¿no? Y de hecho, si uno escucha este disco se da cuenta de eso. Entonces yo imagino que la motivación detrás de Hoja de Ruter, una de las motivaciones al menos pudo haber sido esta. Yo creo que tanto él como la gente que le manejaba la carrera o que estaba detrás de él, le aconsejaron hacer un disco de rock un poco más digerible, como para que él pudiese entrar con fuerza en el mercado del rock paraguayo, que en ese momento justo estaba empezando a estallar. Claro, Afropolka era un proyecto que no entraba dentro de que no iba a funcionar en ese sentido. Pero Hoja de Ruter, por el propio perfil que tiene de disco, sí iba a entrar muy bien en ese. Sí iba a entrar muy bien en ese perfil. Y de hecho cae bastante cómodo con lo que era el sonido de rock popular en esa época acá en Paraguay. Esta es la razón por la que el disco tiene un segundo lanzamiento, una especie de relanzamiento 3 años después. Hoja de Ruter, como dije, se lanza con un tracklist original de 14 canciones en el año 2017, pero en el año 2010 se relanza y ahora sí Rolando se decide a promocionarlo, se decide a dar un concierto para presentarlo formalmente al público, cosa que no había hecho en el 2007 con su lanzamiento original. Y en el relanzamiento además incluye 4 canciones más a modo de bonus tracks. 4 canciones que, bueno, algunas de ellas están recontra confirmadas, fueron compuestas y grabadas después del lanzamiento de la versión original del disco Hoja de Ruter. Hay una que no estoy del todo seguro si es así, pero el resto sí, el resto se nota que se grabaron después. Y bueno, creo que no mucho más, creo que la historia está totalmente cubierta, fui bastante específico en todo. Así que vamos a hablar directamente de lo que es este disco, ¿no? Hoja de Ruter, vamos a decir qué pensamos de él. Bueno, está más que claro, y yo creo que cualquiera que haya seguido la discografía de Rolando Chaparro y que más o menos lo conozca, está más que claro que este es el disco más rockero, directo, de la cabeza y potente que haya hecho Rolando en toda su carrera, incluso por encima del disco Pasaje al Más Acá de Crisia del 98, perdón. ¿Por qué? Porque, a ver, mientras el disco de Crisia ciertamente era un disco muy rockero, que tenía mucho filo, que tenía incluso toques de rock alternativo, no dejaba de ser un disco que tenía cierta solemnidad a cierto momento. Era un disco que tenía un cierto toque de complejidad, ciertos elementos muy propios de la discografía de Rolando, acercamientos al folclore, acercamientos a ritmos un poco más complejos. Incluso dentro de la filosofía rockera del propio disco Pasaje al Más Acá de Crisia, eso estaba presente. En este disco prácticamente eso no aparece. En este disco de principio a fin, en su tracklist original al menos, este disco de principio a fin es puro rock and roll, pura guitarra distorsionada, puro riff, puro solo, y un Rolando Chaparro que canta un poco a grito pelado, sin preocuparse demasiado por sonar finito, por sonar finoli, por decirlo de alguna manera. Es rock and roll puro al hueso, pura sangre, nada de alaraca, nada de solemnidad, nada de eso. Es una trompada a la cara directamente. Eso es lo que intenta hacer este disco, aunque obviamente se nota que tiene la característica típica de la carrera de Rolando y de su manera de componer. ¿Qué tan bueno o malo es? Bueno, uno de los aspectos más negativos me parece a mí del disco, y esto creo que hay que decirlo, yo ya he dicho varias veces y no creo que sea polémico decirlo porque mucha gente lo opina, Rolando no es el cantante más dotado del mundo, es un cantante que tiene muchos problemas porque no... se nota que sobre todo en vivo se nota mucho sus falencias como cantante, es un tipo muy limitado. Igual yo siempre he mantenido la opinión de que cuando él, sobre todo en el estudio, incluso en vivo también en ciertas ocasiones, cuando él sabe medir su voz, cuando él sabe hasta dónde llegar, cuando él sabe hasta dónde puede llegar y dónde puede frenar, dónde tiene que frenar y en qué rango se tiene que quedar, puede darte una interpretación vocal bastante interesante y bastante buena y bastante agradable. Lo que pasa en este disco es que las decisiones de producción que se tomaron, porque yo creo que esta es una decisión de producción 100% en la cuestión de cómo está grabada la voz, es evidente que en este disco se tomó la decisión de que la voz de Rolando vaya prácticamente desnuda, prácticamente
100% expuesta, sin ningún tipo de retoque. Y teniendo en cuenta cómo canta Rolando, particularmente en este disco, que es un disco en el cual se exige, en ciertas canciones exige mucho su voz, cosa que no es su mayor fuerte como cantante, pues bueno, a momentos escuchar ciertas canciones de este disco, sobre todo por la voz de Rolando y por su manera de cantar y por lo pelada que está su voz, resulta un poco difícil, no les voy a mentir. Es, creo yo, el principal error de este disco. Es igual, no deja de ser un detalle, porque en líneas generales la gran mayoría de las canciones de este disco son bastante, algunas son buenísimas, otras están bien, y hay una o dos que, bueno, sí, la verdad que no podrían incluso haberse no sé, me da la impresión de que podrían incluso haberse prescindido de ellas, porque no aportan demasiado, son un poco básicas, son un poco genéricas, y son probablemente las canciones en donde más se nota los problemas de Rolando a la hora de cantar y lo mal que la mala decisión que se tomó con dejar su voz tan expuesta. ¿A qué me refiero con dejar su voz expuesta? Yo no estoy pidiendo que el autotune ya existía para esta época, 2007 estamos hablando, 2006 cuando se grabó este disco. No estoy diciendo obviamente que Rolando tenga que usar autotune ni nada por el estilo, no, pero bueno, hay trucos de producción que limpian un poco la voz, que la pulen un poco, ciertos toques de delay, ciertos toques de eco. No hacen como el autotune, que literalmente hacen que cantes bien cuando ni siquiera estás cantando, pero sí le dan un cierto cuerpo a tu voz, un cierto eco, un cierto delay, que hacen que tu voz suene un poquito más limpia. Creo que algún toque así de producción le hubiese venido bien un cierto toque así de producción le hubiese venido bien a la voz de Rolando en este disco. Pero bueno, se decidió dejar su voz así de pelada, así de directa, y bueno, como dije, en ciertos momentos del álbum eso como que te complica un poco la escucha. Pero fuera de eso, el disco tiene canciones muy buenas. Es un disco prácticamente de hard rock. Dominan sobre todo los sonidos del hard rock, del rock alternativo, y curiosamente también aparecen estilos que en aquella época, estamos hablando de mediados de los 2000, cuando se graba este disco, aparecen ciertos estilos muy juveniles de la época dentro del sonido del rock, como el pop punk o el ska punk, que en esa época estaban pegando muchísimo acá en Paraguay, y con bandas como Ray Van Skins, o bueno, creo que Área 69 ya estaba por esa época comenzando su carrera. Moon Ska Monkey también ya estaba, bandas que de hecho se presentaron, la gran mayoría de ellas en el Pixel Rock. Por ende es como que Rolando intenta también demostrar con alguna de las canciones de este disco que él es capaz un poco de subirse a las nuevas tendencias del rock, sobre todo a las nuevas tendencias del rock más mainstream de aquella época, de mediados de los 2000, y salir airoso e incluso hacerlo bastante bien. De hecho, la canción más exitosa de este disco, que también es la canción más famosa de toda la carrera de Rolando solista, es una canción de ska punk. Así que bueno, eso habla un poco de lo bueno que era Rolando, no solo como compositor, sino también como una especie de esponja de mucho de lo que estaba pasando de nuevo en la escena en aquella época dentro de lo que era el sonido rock. Él era capaz tranquilamente de hacer la música de los jóvenes al mismo nivel que los propios jóvenes de la época. Eso habla muy bien de él como músico, o sea, no es solamente este tipo que te mezcla polka con música afrocaribeña y demás, no, es un tipo que hace jazz, o que es un tipo muy complejo. No, él puede hacer música rock sencilla, directa, alegre, fiestera, y aún así le puede salir bien, como lo demuestra en este disco. ¿En qué lugar colocaría este álbum dentro de la carrera de Rolando? Yo creo que este disco está solo por encima, hasta el momento, sin haber cerrado la discografía de Rolando. Este disco está solamente por encima en cuanto a calidad, está solamente por encima de el segundo disco de Síntesis, que es Conexión. Ustedes, yo no sé si recuerdan mi análisis, mi review de Conexión, el segundo álbum de Síntesis, que es además el segundo álbum de Rolando con un proyecto propio. Aquel disco probablemente sea el más flojo de toda la carrera de Rolando, al menos con un proyecto propio. ¿Por qué? Porque, bueno, está en mi review por si quieren ir a verla. Es un disco que tiene algunas de las mejores canciones de Síntesis,
Tiene de hecho la mejor canción para mí de toda la historia del grupo, que es Paradiso de Sigmund, y tiene otras dos canciones que están casi al mismo nivel. Tiene una balada que está bastante buena, pero después el resto del disco son canciones que no están al nivel y un montón de baladas insulsas, y al mismo tiempo que tiene la mejor canción de toda la carrera de Síntesis, que es Paradiso de Sigmund, también tiene la peor canción de toda la carrera de Síntesis y una de las peores de toda la carrera de Rolando, que es Sin Voz, que es una especie de intento de refabricar Avísame, que fue el gran éxito que tuvo Síntesis en su primer disco, Agalí. Entonces yo creo que Hoja de Ruter está por encima de Conexión, está un poco por encima de Conexión. De momento podría ser el penúltimo disco de Rolando en cuanto a calidad, desde que comenzó su carrera con proyectos propios con Síntesis. ¿Cuál sería mi ranking por ahora, sin haber todavía cerrado la carrera de la discografía de Rolando? Sería así: el primero, por encima de todo, Savia. Savia es la gran obra maestra que hizo Rolando en toda su carrera, es un discazo absoluto, un 10 de 10. El Pasaje al Más Acá de Crisia como en segundo lugar, que es un disco casi de 10, sacando esa balada desubicada que sonaba como una canción de Síntesis que estaba en ese disco, que sonaba muy fuera de lugar. Sacando eso, el disco era un 10. Así que Crisia está en segundo lugar, el Pasaje al Más Acá. En tercer lugar está Galí, que no hay canción mala en ese disco, todas las canciones son geniales, pero tiene la cuestión de la producción, con ese teclado que sonaba a trompeta que era insoportable. En cuarto lugar está este disco, Hoja de Ruter, que tiene en su mayoría muy buen temazos, otras canciones que están muy bien, pero alguna que otra canción que no convence, y tiene además el problema de la voz de Rolando. Y el último sería Conexión, y todavía nos falta un disco más de Rolando, que es Bohemio. Los Afropolka, como dije, los aparto, están en otro nivel. Ya los voy a analizar, pero no, por ahora vamos a tenerlo ahí aparcado y vamos a terminar la discografía de Rolando formalmente para llegar a esos discos. En fin, creo que dije todo lo que tenía que decir. Vamos a pasar ya directamente a hacer el canción por canción, y el álbum abre con la canción número 1, que es América. Pocas veces en la historia del rock y en la historia de la música y en lo que yo vengo analizando discos en este canal me pasa que la peor canción es la que abre un disco, porque América es la peor canción del disco, comencémoslo por ahí. El riff está bueno, obviamente los solos de guitarra también. Estamos hablando de uno de los mejores guitarristas de rock de este país de toda la historia, probablemente el más importante que quede vivo en este momento, que es Rolando, pero la canción es una canción de hard rock bastante estándar, bastante floja. Los versos y el coro son muy genéricos, y si bien el riff y en cierta manera el ritmo que lo acompaña, que es bastante lento y bastante pesado, están bastante bien, no se justifican lo suficientemente bien como para que los versos y el coro y la letra sean tan genéricos y tan estándar y tan, digamos, insulsos. Realmente América, yo entiendo por qué abre el disco con América, porque América es una canción pesada, agresiva de hard rock, casi con un ritmo pesado, lento, a lo Black Sabbath, podríamos decir, con un riff potente, eso sí. Pero no sé, había otras mejores opciones para abrir este disco que América. Es más, América hasta me parece una cara B más que otra cosa. Sin duda un desacierto. Ahí ya tenemos algo que podría restarle muchos puntos al disco, el hecho de que abra con probablemente la canción más débil. Afortunadamente, el disco muy rápido retoma el camino y más o menos se va acomodando con la segunda canción, que es Vintage, que es una canción de rock and roll pesado bastante estándar. Esta es un poco más ágil, tiene un ritmo de 4x4, digamos, un poco más estándar. Y al principio parece, cuando vos escuchás los versos, que va a también ser una canción un poco demasiado insulsa y demasiado estándar y demasiado predecible dentro de lo que es la melodía del verso y demás, pero cuando llega al coro la canción ahí se empieza a justificar, porque el coro es muy bueno, es mucho más melódico y tiene este sonido casi de hinchada, tiene esta cosa de medio llamar a que se cante onda hinchada de fútbol. Y bueno, y tiene además una coda muy interesante con el O Nunga, que estaba muy de moda en esta época dentro del rock, esta cosa también hinchada de fútbol que había. Bueno, esta canción tiene un coro así casi al final,
que le queda muy bien y está bastante, y a mí me encanta. Así que Vintage Vintage podría haber sido el verdadero, para mí es el verdadero inicio correcto que tenía que tener este álbum Hoja de Ruta. Vintage, como dije, muy buena canción. De ahí pasamos a la canción número 3, en donde ya empezamos a ver lo al día que estaba Rolando Chaparro en esta época, para sumarse a los sonidos que estaban de moda dentro del rock de mediados de los 2000, porque la canción número 3 es Todo Puede Estallar. Todo Puede Estallar es una canción que curiosamente inicia con un pequeño arpegio de guitarra que simula, que me hace acordar mucho al post-punk más melódico. En esta época, mediados de los 2000, el post-punk no estaba tan de moda acá, como si lo está por ahí ahora entre las bandas más jóvenes. Pero es curioso, comienza más o menos así, con una melodía que recuerda mucho a eso, a esas canciones más melódicas de post-punk, onda, no sé, Dreams Never End de New Order, por ejemplo. Pero muy rápido ya se transforma en una canción más de pop-punk, más, no sé, más onda, no sé con qué podría compararlo. Bueno, cosas que harían, por ejemplo, Peter Punk o bandas como Peter Punk posteriormente. Es una canción muy enérgica, muy para hacer pogo, muy de levantar los brazos hacia arriba y cantar, y además tiene un coro muy pegajoso que, bueno, es un coro muy, muy juvenil y muy adolescente incluso para lo que era esta época. El Todo Puede Estallar le queda perfecto. Me sorprende en ese sentido, Rolando, cómo era capaz de asimilar todos estos sonidos nuevos con los cuales uno podría pensar en aquella época, con los que él no podría adaptarse, por decirlo de alguna manera. Uno podría pensar a priori en esa época, pero aún así él era capaz de adaptarse tremendamente. Todo Puede Estallar podría ser tranquilamente un hit, si es que no lo fue en su época, porque además es una canción muy pegadiza. Y 3/4 de lo mismo, y hasta me animaría a decir mucho más con la canción número 4, que es la canción más famosa de este disco y la canción más famosa de toda la carrera de Rolando solista, que es Me Chupa un Huevo. Se llama así la canción. Ya vamos entendiendo por qué fue tan exitosa la canción. Van que Mufla que me tome un sorbo porque puede que hable más de esta canción por lo importante que es y por el hecho de dónde viene. Bueno, hay que decir para empezar que Me Chupa un Huevo no fue compuesta, bueno, no sé si en ese momento ya Rolando tenía la idea de grabar este disco, pero Me Chupa un Huevo fue compuesta originalmente para la banda sonora de una novela, bueno, una serie que se estrenó en aquella época en el Canal 13 acá de Paraguay, que se llamaba La Chuchi, una serie, una novela medio humorística que estuvo a cargo de Juan Carlos Manelli y Tana Shembori, que años después serían los que harían la legendaria película Siete Cajas, probablemente la película más importante de la historia del cine paraguayo por la repercusión que tuvo. Bueno, antes de hacer Siete Cajas, Manelli y Shembori estaban haciendo series para los canales de aire acá en Paraguay. Unos años antes habían hecho González vs Bonetti para Telefuturo, y en el año 2006, si mal no recuerdo, hacen La Chuchi, que fue una serie bastante exitosa. Yo recuerdo que se veía bastante. Y bueno, Rolando colaboró con la serie haciendo esta canción llamada Me Chupa un Huevo. Si mal no recuerdo, Alicia Martin, que había sido pareja, no sé si en esa época lo seguía haciendo, pero sí sé que fue pareja de Rolando, era una de las protagonistas de La Chuchi, si mal no recuerdo. O sea que bueno, había también vínculos por todos lados, por eso Rolando se metió a hacer esta canción para la serie. Y bueno, Me Chupa un Huevo es Rolando subiéndose a la onda del ska punk, que en esa época estaba pegando muchísimo, porque estaba SK, porque estaba Ray Banana Skins, porque estaba un ska monkey. Era un sonido muy popular durante aquella época del rock paraguayo. Era prácticamente el sonido de la adolescencia rockera paraguaya, el ska punk, o uno de los sonidos al menos, junto con el pop punk que estaba presente en la canción anterior. Y bueno, y Me Chupa un Huevo es básicamente eso. Es una canción ágil, potente, rápida, saltarina. La letra es muy fácil de entender. Tiene algunas frases que hasta se pueden interpretar como alusión al faso, como se suele decir, como no sé, un caramelito y otra vez arriba, ese tipo de frases. Y bueno, y el coro es una canción que se llame Me Chupa un Huevo y que que sea medio himno el coro y que diga Me Chupa un Huevo en el coro. A ver, era una invitación para cantarla para cantarla entre todos en aquella época. No me sorprende que haya sido un gran hit
porque se llegaba a pasar por radio. Se llegó también incluso a hacer un videoclip que, si mal no recuerdo, el videoclip se había hecho como una especie de apéndice para lo que era la serie de la Chuchi. Así que nada, me chupo un huevo, una de las canciones más famosas de la historia del rock paraguayo, el hit más importante que tuvo Rolando probablemente mínimo en su carrera solista, y hasta me animaría a decir en toda su carrera en general, una de las canciones más populares de la historia del género. Temazo, sin duda. Obviamente que Rolando ha hecho canciones mucho más complejas, mucho más ambiciosas que esta, pero bueno, cuando él quería bajar a tierra y hacer cosas más fáciles y más, digamos, comerciales, incluso podríamos decir, en el buen sentido, acá con esta canción Me Chupo un Huevo demostraba que sin duda Rolando podía tranquilamente sumarse a esto. Después viene la canción número 5, que es Mundo Loser o Mundo Loser, que bueno, es una canción medio lenta, pesada, pero bastante melódica por todos lados, pero bastante melódica también. No sé cómo definirla exactamente, es medio una canción de hard rock, eso sí. Una especie de semi balada de hard rock podríamos considerarla. No es de las mejores canciones del disco, de hecho creo que podría hasta ser una de las canciones más descartables del disco, porque no sé, me parece un poco monótona. La melodía, si bien más o menos es buena, no sé si se justifica tanto. Así que, y acá bueno, acá es donde empezamos a ver un poco, en América ya se notaba, acá también se empieza a notar la cuestión de la voz de Rolando. Es una de las canciones en las cuales Rolando más fuerza su voz, y eso resulta en algo relativamente difícil de escuchar, ¿no? Pero por suerte nos arreglamos rápidamente, porque en la canción número 6 es Séptimo Juego, que Séptimo Juego es una de las canciones más pesadas del disco. Tiene un riff alternativo que estira el rock alternativo de los 90 e incluso al new metal hasta cierto punto, que es genial, que es de esos riffs que vos los escuchás y ya te dan ganas de hacer headbanging a toda puta. Tiene un groove tremendo que se combina con ese riff de manera genial, y si bien podríamos considerar que la parte de la letra y la melodía de las canciones es relativamente estándar, es de esas canciones en las cuales cuando vos tenés un riff así de bueno combinado con un groove así de bueno, muchas veces no te hace falta esforzarte tanto en la melodía de los versos ni el coro para que la canción sea efectiva. Séptimo Juego eso es lo que tiene. Por ahí los versos y el coro y demás, toda la parte cantada es relativamente estándar, pero lo bueno que es el riff, lo bueno que es el groove, lo bueno que es toda la parte instrumental, lo potente que es, lo contagiante que es, hace que prácticamente de inmediato se te quede. De hecho vos escuchás el riff una vez de esta canción, escuchás el riff una vez y ya se te queda casi de inmediato. Así que bueno, es una de las mejores canciones del disco en mi opinión. Otra de las pruebas que Rolando tranquilamente podía hacer música accesible sin necesidad de complicarse demasiado. Séptimo Juego fue de hecho una de las canciones que aparecen en el documental del Pilsen Rock 3, que está subido a YouTube. En ese documental que aparece Rolando tocando un par de canciones, una de las canciones que toca es esta canción, es Séptimo Juego, lo cual demuestra que esta canción ya tenía sus años, porque este disco se lanza en el 2007, se graba en el 2006, pero el Pilsen Rock Volumen 3 hay que recordar que se hace a finales del 2005, o sea que para 2005 esta canción ya estaba compuesta. Esto un poco nos muestra la cantidad de canciones que ya tenía Rolando guardadas, ¿no? Después viene la canción número 7, que es una de las peores del disco, que es Hoja de Router. Hoja de Router es un rock and roll pesado que tiene una letra que es otra de las canciones en las que Rolando de vuelta canta de una manera bastante desenfadada, y que su voz a momentos se fuerza, es más grito pelado que otra cosa y no queda del todo bien. Y bueno, la letra es un poco... La letra es como intentar reivindicar la idea de que uno viene del barrio y toda la joda, birra y fútbol, polka y rock and roll y toda la joda. Está bien que quieras reivindicar eso, pero no sé, dentro del contexto de esta canción, o por cómo está planteada esta canción, por cómo está estructurada y demás, no convence lo suficiente en mi opinión. Hoja de Router para mí, como dije, está más o menos a nivel de América, en el sentido de que es una de las canciones más flojas de este álbum. No sé si llega a ser tan mala como América, pero más o menos se acerca, aunque salva.
La canción número 8 es Brillantes Negros. Brillantes Negros es una especie de balada de rock alternativo medio pesada, bastante melódica, que bueno, tiene un riff bastante bueno. La canción como que va avanzando lentamente y se va ganando intensidad, y como es de esperarse, Rolando se manda un solo de la gran puta, o sea, de la concha de la madre. No hace, este disco está lleno de solos increíbles de Rolando, porque Rolando, como dije, es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock paraguayo. Brillantes Negros está bastante bien. Después viene Funky Lombo. A Funky Lombo le pasa más o menos lo mismo que a Séptimo Juego, en el sentido de que la parte cantada capaz no sea tan interesante, o capaz no sea tan ambiciosa, o no ambicione tanto capaz, pero la parte instrumental es tan buena que eso queda en segundo plano. Porque Funky Lombo es una canción que, como su nombre lo indica, es bastante funky, pero es prácticamente un infierno de guitarras funky, una encima de otra, haciendo punteos de la gran puta, rasgueos de la gran puta, que prácticamente no se en ningún momento suena como algo demasiado empalagoso, a pesar de que son muchas guitarras las que se escuchan al mismo tiempo. Y él tiene un groove aceleradísimo, pero que en ningún momento se pierde, en ningún momento resulta, digamos, en ningún momento se siente que la canción vaya a perderse. Por eso es tremenda Funky Lombo. O sea, esta canción yo la conocía porque Rolando la solía usar en un pequeño bloque que tenía en ABC TV, si mal no recuerdo, que se llamaba Lo que Somos. Y bueno, esta era la canción que se usaba como cortina. Es tremenda esta canción, Funky Lombo. O sea, es una de las canciones probablemente la más hiperactiva de todo el disco. Y como dije, pese a que por ahí la parte cantada no es tan interesante, las guitarras, el trabajo de guitarra y el trabajo rítmico es tan genial y tan, hasta me animaría a decir virtuoso, que vale la pena escucharlo, y uno la disfruta sin ningún tipo de problema. La canción número 10 es No Termina. No Termina es una canción que a momentos me hace acordar a Crisia, a los sonidos por ahí más alternativos de Crisia. Tiene como una especie de aire a rock alternativo, onda Pearl Jam, sobre todo. Me gusta muchísimo sobre todo ese arpegio descendente que de repente le meten a la canción acercándose al coro. Me gusta muchísimo también el ritmo melódico que tiene para iniciar, y que bueno, se repite constantemente durante la canción. Me parece también que podría, si querían, tranquilamente la podrían hacer funcionar como hit. No termina, como dije, también para mí una de las mejores canciones del disco. Después viene Asesino Amor, la canción número 11. Asesino Amor es uno de los pocos momentos, al menos en el tracklist original, en el que vemos a Rolando retomar parte de su sonido un poquito más solemne, porque la canción comienza con un trabajo de guitarra muy espineteano, por decirlo de alguna manera, muy espineteano a Los Socios del Desierto, que recuerda a ciertos momentos a alguna que otra canción de Sabia. Pero cuando llega al coro, la canción gana obviamente más distorsión, gana más pesadez, y se vuelve incluso un poco más, se transforma en una especie de semi-hard rock, ¿no? El coro, eso sí, me hace recordar mucho a una canción del álbum de Crisia, de Pasaje al Masacre, que era Ahora Está Bien. El coro me hace recordar mucho un poco a esa canción. Y lo que sí me parece un poco que sobra es, ya casi al final, esa constante repetición del nombre de la canción, Asesino Amor, una y otra vez. Me parece un poco predecible y no me termina de convencer, pero fuera de eso la canción está bastante bien también. Después viene la canción número 12, que es la versión de Galopera. Bueno, Galopera, que bueno, no creo que haga falta mucha presentación. Galopera es una de las polcas paraguayas más importantes de toda la historia, una de las más conocidas, si no que la más conocida. Y es una versión rockera, prácticamente de hard rock de Galopera. De por sí luego Galopera es una canción muy enérgica, siempre lo ha sido, es de esas canciones que es de esas polcas paraguayas que enseguida encienden a la gente cuando se escuchan, casi al mismo nivel que 13 Tuyustín, me animaría a decir.
El problema de esta versión de Rolando es su voz. Galopera a nivel vocal es una de las polcas paraguayas más demandantes que hay, porque tiene, normalmente cuando se suele cantar galopera, es una canción que se suele cantar casi siempre en un tono bastante alto y tiene mucho sustain, o sea, hay varios momentos en la canción, momentos claves en la canción en los cuales los cantantes tienen que sostener la nota durante unos largos segundos, ¿no? Y para eso uno tiene que tener mucha habilidad como cantante. Y para colmo, en ciertas versiones de la canción, que es algo que esta versión de Rolando retoma, cuando comienza el segundo verso la canción sube medio tono, que es un truco que se suele usar mucho. Lamentablemente, perdón que lo diga de esta manera, pero Rolando lamentablemente decide cantarla y primero que todos sabemos que es un cantante limitado, por lo cual le resulta muy difícil cantar la canción a este nivel para lo demandante que es, y él tampoco como que hace mucho esfuerzo por intentar acomodar su voz para, en lugar de subir, bajar y poder hacer los sustains en otra nota que le queda más cómoda. Él directamente la canta al estilo de los cantantes clásicos de galopera y eso como que hace que la canción no funcione, en mi opinión. En mi opinión, mi más sincera opinión es que hubiese quedado mejor, porque la parte instrumental, el hecho de convertir a galopera en una canción más rockera, no me parece un error, porque la canción de por sí es muy enérgica y le queda bien ese feel con la distorsión y qué sé yo. Es más, yo me imagino a un público multitudinario saltando y revoleando la remera cada vez que escucho galopera, porque da ese sentimiento. Pero lo que yo creo que hubiese quedado mejor para esta versión de galopera tan rockera de Rolando es traer a un cantante invitado, de preferencia una mujer, que las mujeres normalmente me dan la impresión de que cantan mejor este tema por lo demandante que es vocalmente, y bueno, las mujeres se sabe que de promedio las cantantes mujeres suelen tener una voz un poco más fina que los hombres. O en todo caso te traías un cantante muy bien dotado, tipo, no sé, Ricardo Flecha, era una buena opción, por ejemplo. Que bueno, Ricardo Flecha trabajó con Rolando en su tiempo cuando estaban llamando, por ende es como que, bueno, es valorable el intento, pero en mi opinión fue un error de Rolando intentar cantar esta canción así tan a grito pelado, por lo demandante que es, y bueno, él no estaba tan capacitado para alcanzar ciertas notas y alcanzar el nivel que se necesitaba para poder cantar galopera de buena manera. En fin, vamos a la canción número 13, que es Nico's Song. Es una de las canciones más rockeras del disco, más potentes, más rápidas, más ágiles, casi tirando a punk, aunque tiene un muy buen riff. No hay mucho que decir sobre ella, está bastante bien como canción rockera, potente, agresiva, medio trompada en la cara, está bastante bien. Y la versión original del disco, la canción número 14, que es la que cierra el tracklist original, es Albirroja. Bueno, una canción que es muy acorde a los tiempos que corren, teniendo en cuenta que Paraguay va a volver a jugar un mundial en menos de un mes. A ver, bueno, esta es una de las 3 millones de canciones que le han hecho a la selección paraguaya a lo largo del tiempo. No sé si alguna vez se hizo un compilado con todas estas canciones, seguro que lo habrán hecho en algún momento. No sé si en plataformas hay ese compilado eventualmente que se haya hecho, está disponible. Porque, a ver, está Adelante Albirroja, adelante, Paraguay tu papá, que es probablemente la más famosa de todas, Albirroja, que es esta de Renato Chaparro, Soy Paraguayo y qué, que es de más o menos estos años también, de la época de Hoja de Rutter, digo. Y últimamente que se hizo muy famosa la de Desde que nací soy albirrojo y todo eso. En mi opinión, Albirroja de Rolando es una de las que más me gusta de todas estas, incluso por encima de Paraguay tu papá de los próceres de mayo. Y bueno, hablar de... Yo tengo recuerdos, y les pido por favor en los comentarios si alguien tiene este mismo recuerdo que yo tengo. Yo tengo recuerdos relativamente vívidos de haber escuchado ya Albirroja de Rolando Chaparro durante el Mundial de Corea-Japón 2002. Ese mundial bastante raro, que bueno, como se realizaba en Asia, los partidos los teníamos que ver a las 3 de la mañana y Paraguay jugaba
Jugó contra Sudáfrica, que creo que jugó a las 2 de la mañana, y contra España a las 5 y contra Eslovenia a las 7. Bueno, yo recuerdo que después del partido que le ganamos a Eslovenia 3-1, que nos hizo clasificar a octavos, gracias a los goles de Cuevita y Jorge Campos, yo recuerdo muy bien que en la explanada de lo que era Canal 9, Canal 9 toda la vida fue la cadena que transmitió los mundiales acá, en la explanada de Canal 9 recuerdo un concierto que se había armado, una tarima, y la gente fue a festejar ahí la victoria de Paraguay ante Eslovenia y la clasificación a octavos. Y recuerdo una banda de rock tocando este tema, pero no recuerdo a Rolando, eso es lo que me llama la atención. Pero la canción yo recuerdo muy bien que ya estaba en esa época. Estamos hablando de Corea-Japón 2002. Y bueno, no fue sino hasta que se lanzó este disco que apareció grabada, o al menos esto es lo que yo tengo entendido. O capaz Rolando la grabó para una especie de compilado de aliento a la selección y después la incluyó en este disco, puede ser también, no lo sé. A lo que voy es que, bueno, ¿cómo hablamos de esta canción? ¿Cómo jugamos esta canción albirroja, no? Es difícil hablar de ella porque, es difícil hablar de albirroja necesariamente como una canción, porque más que una canción es un jingle publicitario, más que otra cosa, seamos sinceros. Como tal, es una canción que si uno la escucha independientemente a los contextos en los cuales se suele utilizar, o sea, un eventual partido de la selección en el Mundial o en la Copa América o en las eliminatorias, si uno la escucha por fuera de eso, de manera independiente, es una canción que se vuelve rápidamente muy vieja, o sea, porque claro, es el coro repetido una y otra y otra y otra y otra vez, y tiene un verso que también se repite 2 veces. Y después tiene el solo de Rolando, que está bastante bueno, pero después el coro se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y es como que si vos la escuchás de manera independiente muy rápido te cansas. Claro, la escuchás viendo, qué sé yo, una previa de un partido de la selección en el Mundial y obviamente es otra cosa, porque ahí tenés un montón de distracciones que hace que la canción suene muy bien como soundtrack, por decirlo de alguna manera. Pero la canción independientemente es bastante insoportable si es que uno la escucha sola. Entonces es difícil juzgarla. Supongo yo que como esta canción le había sido, ya era muy exitosa para ese entonces, Rolando la quiso incluir como que para que la gente la tuviese en un disco de él y tuviese que comprar un disco de él para escuchárselo. Es una movida, en ese sentido hubiese sido una movida meramente comercial, pero que yo también no lo culpo si fue así, porque bueno, lo entiendo. Si vos tenés la suerte de tener una canción que está teniendo mucho éxito, pues... A ver, para los que no saben la historia de Under Pressure de Queen, que aparece en Hot Space, que para muchos es el peor disco de Queen, bueno, uno escucha Under Pressure y escucha Hot Space el completo, y Under Pressure parece que no tiene nada que ver con el resto del disco. Bueno, eso es porque Under Pressure no se grabó para Hot Space, se incluyó dentro de Hot Space porque se había lanzado como sencillo antes y había tenido mucho éxito y sabían que el disco iba a ser malo, así que incluyeron Under Pressure para que por lo menos eso le dé tiro un comercial al disco. No sé si habrá pasado algo parecido con el caso de Albirroja y Rolando, pero bueno, acá termina el tracklist original del disco. Si nos guiamos por el tracklist original, el álbum es un disco de 7. Está, como dije, solo por encima de Conexión de Síntesis, el segundo disco de Síntesis. Ahora hablemos un poco de los bonus tracks, que son 4. La canción número 15, ya entrando dentro de los bonus tracks, es una canción que yo no me explico. A ver, no sé si esta canción se compuso después del lanzamiento original de Hoja de Router, no sé si si ya se tenía compuesta y se grabó después, o simplemente se había grabado y Rolando decidió que era una cara B que no era lo suficientemente buena para incluirla en el disco. La canción número 15 del primer bonus track es Circo Paraguayo, que sinceramente, si es que esta canción ya existía para cuando este disco se grabó originalmente, fue un error gravísimo no haberla incluido, porque tranquilamente podría ser la mejor canción del álbum. Primero, que es una canción que se adapta perfectamente a lo que quiere hacer el disco en líneas generales. Es una canción que tiene cierto aire ska punk, que sacando por ahí los pseudo vientos que tiene Me Chupa un Huevo, es una canción relativamente comparable con Me Chupa un Huevo en cuanto a estilo. Es muy enérgica, es muy de hacer pogo, es muy melódica, tiene un coro que es muy de hinchada, los versos son geniales, la energía es perfecta, la banda toca de la gran puta, pero por encima, otra vez de eso,
tiene el detalle, la frutilla del postre, que es la letra. Que la letra, o sea, ustedes quieren ver el ejemplo de un artista paraguayo retratando mejor que nadie la cultura, cierta cultura negativa que tiene el paraguayo en su cabeza, y que es la madre, dicha cultura es la madre de muchos de los problemas que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país, a nivel político, a nivel social y en otros niveles. Ustedes quieren ver a un artista haciendo eso en su letra, escuchen Circo Paraguayo, escuchen sobre todo el segundo verso. Y como sé que no lo van a hacer, porque son una manga de pajeros, se lo voy a recitar yo, ya que estoy, porque tampoco es muy largo. Y cito: cuando quieras ser mejor, cuando quieras progresar, no te preocupes, hermano, nada te va a faltar, pero nunca esperes más de lo que te damos hoy. Tu vida está perdida si pensás ir más allá. Miles de moscas podridas no se van a equivocar. Siempre que haya buen dinero, muy bienvenido serás. Ese verso, puede que me haya equivocado en alguna frase, pero en líneas generales dice eso, porque no tengo acá la letra a mano, pero la recuerdo más o menos bien. Pero ese verso resume lo que es la mentalidad, siendo elegante, de horizonte limitado que le han impuesto y que hasta el día de hoy muchos paraguayos tienen. De hoy me voy inte ahora en día. Ni ne je para puro inte. De J universidad. Un día cuando vale. Debo partido Colorado en que pues Pepe además por antes. Fue que me haya equivocado de alguna frase, pero en líneas generales lo que dije es: muchachos, o sea, socio, vos tenés que estar con nosotros. ¿Qué es lo que eso es irte a la universidad? Eso que eso no sirve para nada. Vos querés conseguir un buen laburo, querés laburar bien, de los partidos colorados, y que nada, tenés que afiliarte al Partido Colorado. La filosofía del paraguayo, la filosofía tóxica del paraguayo, que es la madre de muchos de nuestros problemas, es eso. Y se refleja muy bien en esa parte de la letra de Rolando de Circo Paraguayo. Es un sistema, es una manera de pensar que, bueno, es debatible cuando se inició el paraguayo. De por sí, lo más luego siempre fue, en este país, desde que terminó la guerra de la Triple Alianza, la educación siempre fue la 25ª prioridad, nunca fue la prioridad principal, aunque a pesar de que debería haberlo sido siempre. Por ende, bueno, la ignorancia siempre ha sido un problema muy grande dentro del pueblo paraguayo en líneas generales. Y todos los políticos se han aprovechado de eso desde entonces. Stroessner capaz fue el que moldeó la manera de capitalizar esa ignorancia, porque fue el que estuvo más tiempo y es el gobernante en el que más se siente su influencia hasta el día de hoy. Y el Partido Colorado, digamos que heredó eso de Stroessner, y hasta el día de hoy muchas de esas prácticas las sigue aplicando. Y siendo también sinceros, la oposición no ha ayudado para eliminar eso. Para nada lo ha ayudado. Porque la oposición, de manera indirecta y de manera solapada, ha participado también de eso. Porque también se beneficia. Todos estos políticos de izquierda, el Partido Liberal ni hablemos, porque el Partido Liberal es un chiste. El Partido Liberal es un chiste que juega o a hacer oposición, pero una parte del partido es tan servil al oficialismo colorado como el propio oficialismo colorado. No demos vueltas sobre eso. Pero la izquierda, por ejemplo, que se la da de supuesta real oposición, en el fondo, cuando tuvieron que entrar con los colorados para impulsar una reelección inconstitucional vía enmienda, bien que transaron, siguen apoyando dictaduras, o sea que intentan meterle en la cabeza una mentira a la gente acerca de que una dictadura es una real democracia, en referencia, por ejemplo, al chavismo o a la dictadura cubana. O sea, todos los políticos en este país se han aprovechado de la ignorancia de la gente
de la tradición, digamos, de fomentar la ignorancia que tiene nuestra educación. Y todos se han asegurado de que esa manera de plantear la educación, perpetuando la ignorancia, siga funcionando, porque a ellos les es útil. Y siempre la filosofía del paraguayo es la misma, la filosofía del paraguayo promedio que no aspira demasiado, digamos. La filosofía es siempre la misma. Vos tenés que estar con el equipo ganador, vos no tenés que pensar demasiado, nosotros te vamos a arreglar la vida, te vamos a conseguir un puestito acá, otro puestito allá, y vos metés la cuchara y sacá tu parte. Y si querés crecer, tenés que saber con quién aliarte, no importa que hagas algo ilegal, con tal de que siempre ganes guita. Y vas a tener lo que vos querés. Esa es la filosofía del paraguayo. Por eso tenemos el presidente que tenemos, que es un títere de otra persona, que no voy a nombrar. Todos sabemos quién es. ¿Y por qué? Muchos preguntarán del otro lado, ¿por qué no lo estás nombrando? Y porque, seamos sinceros muchachos, es peligroso hablar de ciertas cosas todavía en este país. Porque puede que no te maten al salir a la calle, ni te torturen, ni nada por el estilo, gracias a Dios, menos mal. Pero bueno, por ahí alguien lo escucha, o por ahí alguien escucha que hablas mal de cierta gente y... che, este piensa tal cosa de nosotros. No le contraten, no. No va a traer problemas. Así son las cosas, muchachos, y esta canción Circo Paraguayo refleja muy bien eso. ¿Quieren escuchar una buena canción de protesta? De vuelta, dos de las mejores canciones de protestas de la historia del rock paraguayo son de Rolando Chaparro: Polcarera de los Lobos y Circo Paraguayo. Escuchen esta canción. Muy, muy, muy buena. Ojo, Rolando también tiene lo suyo, porque bien que se metió ahí con Avanza País en 2013 apoyando esa candidatura medio rara de Mario Ferreiro. Bien que se puso tan detrás de él. Pero eso al margen. No me voy a meter a criticarlo ahora Rolando por eso. Más allá de eso, tiene esta canción y créanme que vale la pena escucharla. En fin, siguiendo con los bonus tracks, la canción número 16 es Suena desde el más allá. Una canción preciosa, sentida, emotiva, que habla de uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock paraguayo, que es Cachito Verdequia, que bueno, esta canción sí está 100% comprobada que se compuso después del lanzamiento original de Hoja de Ruter, porque Cachito Verdequia fallece poco tiempo antes del relanzamiento de Hoja de Ruter en 2010. Cachito Verdequia fallece en 2009, tristemente, de un problema de salud. Él tenía diabetes. Se hizo incluso un concierto homenaje a él en el Casino de Asunción por aquella época para honrar su legado. Él fue guitarrista, entre otros, de los Hobbies, de los Aftermaths. En aquella época final de su vida fue guitarrista de C3, que era un grupo de covers que tocaba en el programa de Jorge Ratti, que se llamaba Tardísimo, en Canal 13. Y bueno, Rolando le hizo esta canción muy sentida, muy hermosa, muy emotiva, desgarradora, para homenajearlo. La letra es hermosa, es una de las mejores interpretaciones vocales, por cierto, de Rolando en toda su carrera. Esta canción se le nota la angustia, se le nota lo triste, se le nota la nostalgia, se le nota el dolor por haber perdido un amigo suyo, porque Cachito era prácticamente un hermano suyo, él lo llegó a llamar así. Los solos que se manda Rolando, casi tan sentidos como su interpretación vocal, la melodía hermosa, preciosa. Suena desde el más allá, uno de los mejores homenajes que se le haya hecho a un músico paraguayo fallecido. Escúchenla porque es buenísima. Eso sí, tanto esta, Suena desde el más allá, como la siguiente canción, 17, que es Más allá de lo que espero, son canciones que no hubiesen encajado tan bien en el tracklist original de Hoja de Ruter, porque mientras Suena desde el más allá es una balada melodramática en homenaje a un amigo que falleció, Más allá de lo que espero es una balada muy a los síntesis, una balada medio de pianito, que bueno, una típica balada muy propia de Rolando, de su fórmula Rolando, digamos, desde la época de síntesis. Es muy bella la balada, es una de las baladas probablemente más lindas que Rolando haya hecho dentro de este formato, por encima incluso de algunas de síntesis. Pero sí, podríamos decir que no encajaría dentro del formato de lo que era Hoja de Ruter como disco más rockero. Bueno, esta canción de hecho la hizo para una novela de aquellos años que se llamaba La Doña. Entonces con esto vemos también que Rolando incluía canciones que venían de proyectos paralelos a su discografía solista.
Y el álbum cierra con la canción número 18, que bueno, básicamente es la versión del himno nacional paraguayo, que hay un creador de contenido que yo sigo en YouTube que se llama Arzun, que es Curepa, el argentino. Él suele decir que él está a favor de la idea de que cada artista representativo de su país, o uno de los artistas más representativos de cada país, haga una versión del himno nacional de su país. En Argentina, por ejemplo, Charly García hizo una versión del himno nacional argentino. En Inglaterra, o más bien en Reino Unido, Queen hizo la versión de God Save, en ese momento God Save de Queen, hoy salía God Save de King, el himno británico. Y bueno, ¿quién mejor que Rolando Chaparro para hacer una versión del himno nacional paraguayo? Teniendo en cuenta que es un músico al cual le sobra habilidad para hacerlo y que, bueno, es uno de los mejores músicos que puede adaptar el sonido del himno nacional paraguayo al sonido rock, al género rock. Y la versión está bastante bien, es hermoso la parte, digamos, más lenta del himno nacional paraguayo. Ustedes saben que el himno paraguayo tiene dos partes, una parte muy lenta, muy solemne, y otra parte un poco más enérgica, mucho más marcial incluso. Bueno, la parte, digamos, más solemne, más lenta, Rolando la hace con su guitarra eléctrica, muy bella esa parte. Y después cuando llega la parte más, el coro más marcial, más de guerra, por decirlo de alguna manera, el paraguayo, República o Muerte y demás, ya se escucha un coro bastante multitudinario cantando el coro. Y está bastante bien. Justo en esta época, 2010, estaba por dar el tema del Bicentenario, se cumplió el año siguiente. Imagino yo que Rolando la hizo un poco también con ese motivo. Bueno, nada más que decir, creo que me pasé, ¿cuánto? 1 hora con 6 minutos hablando, la puta madre. Hablé bastante de este disco, pero me quedé bastante contento. Creo que fui bastante completo en todo lo que quería decir. En fin, si les gustó el video, como siempre, denle like, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios si es que así lo desean, dejen sus comentarios sobre todo, creo que eso ayudará muchísimo al algoritmo para que mis videos sean más recomendables. Y si no es así, pues bueno, si les gusta mi laburo, siempre recomienden recomienden mi video para que lleguen a más gente. En fin, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Si Dios quiere, nos escuchamos en los siguientes días. Vamos a ver cuándo llega. Si no nos escuchamos en los siguientes días, probablemente lo haremos la próxima semana. Nada más que decir. Chau, nos vemos.